de las entrevistas en 24 horas. 7:12 de la mañana. A esta hora nos acompaña en el estudio en Quito el general en servicio pasivo, Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, también a quien les doy las gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, general. Buenos días, Liz. Una gratitud también a ustedes por permitirme comunicarme con los ecuatorianos. Bueno, tras 2 meses de haber salido del Ministerio del Interior, usted decide romper ese silencio que ha venido manteniendo, pues, y ahora retomar este contacto nuevamente, que solo lo venía haciendo a través quizás de sus redes sociales. Y quiero empezar preguntándole, ¿no? A lo mejor ya ahora nos puede explicar por qué fue tan abrupta su salida del Ministerio del Interior al punto de hoy considerar que su presencia era incómoda para alguien. Bueno, el Ministerio del Interior fue un ministerio que se creó en la administración del presidente Lasso. Él tuvo una definición política por la demanda ciudadana de seguridad. Es un ministerio que nació de la nada, es un ministerio en donde el único funcionario era el ministro y durante casi un mes nos tocó irlo construyendo. En ese sentido, la degradación que venía viviendo ya la seguridad, no aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero, implicaba tomar algunas acciones y la priorización que nosotros tomamos fueron algunas, entre ellas afectar mercados ilegales. Yo creo que por ahí empieza un tema fundamental porque la economía ilegal, si bien está asociada con personas dedicadas a negocios ilícitos como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas, municiones y explosivos, enfocarse por ahí podía tener algunas afectaciones. Yo creo que ese es uno de los mecanismos. Otro es haber accionado nuevamente 2 legados que yo creo que este gobierno debería dejarle a la sociedad ecuatoriana y a la Policía Nacional. El primero, devolverle la dignidad y devolverle los recursos a quienes se robaron más de 950 millones de dólares del ISPOL y se ejercieron las presiones necesarias. El presidente muy directamente actuó y se logró ya que se haga una reversión de una operación financiera en el Banco Central para devolverle 290 millones de dólares. Eso también creo que es otro mecanismo que estaba afectando la presencia e incomodaba la presencia del ministro. Otro tema tiene que ver indiscutiblemente con las jornadas de octubre y con las jornadas del 2019 y las jornadas de junio, en donde quienes desde la izquierda radical, quienes desde estas posiciones ideológicas creen que pueden someter en temas de derechos a gran cantidad de la sociedad y especialmente a Quito, que le hundieron a varias ciudades en algunos mecanismos de desabastecimiento y que afectaron derechos de terceros, también se vieron afectados. Yo no me senté jamás en las mesas de negociación, yo no podía sentarme con ellos a negociar aspectos de seguridad. Yo creo que tienen que entender que este es un Estado de Derecho y que todos tenemos la obligación de responder. Ustedes recordarán que en las últimas jornadas de junio la CONAIE había pedido también ya la salida del ministro Carrillo, entonces ese es otro de los temas que están ahí asociados. General, pero de lo que usted acaba de resumir en su época de ministro, ¿no iba en la línea de lo que se decía, esa lucha contra el crimen organizado, el hacer frente, y que esa era pues una prioridad dentro de este gobierno y lo sigue siendo? ¿Cómo entender entonces que eso precisamente haya sido el motivo para que usted dejara o saliera de esa cartera de Estado? Mire, las presiones es como lo que estamos viviendo ahora en el tema de extorsión. Es una forma de ejercer una presión para que alguien actúe de una manera deliberada a través de diferentes medidas condicionadas. Entonces yo creería que eso es lo que sucedió. A mí el gobierno jamás me ha dado una explicación. Simple y llanamente utilizaron una víctima como un pretexto para sacar a un ministro que yo considero era incómodo ya para algunas posiciones políticas. Eso da a entender entre líneas, entonces, hasta dónde llega este crimen organizado también, ¿no? Aquí en el país se ha venido hablando de narcogenerales, se ha venido hablando de la vinculación de la política con esta actividad del narcotráfico, pero no dejan de ser enunciados. Hasta ahora no hay nombres, no hay pruebas concretas que avalen lo que se ha venido sosteniendo que está pasando en el país. Mire, Liz, yo creo que todavía no existe una comprensión adecuada respecto de 2 temas, de lo que es el concepto de seguridad integral, y cuando hablamos de seguridad integral es una forma globalizada de analizar los riesgos.
los riesgos que están asociados a la política, a la economía, a los temas sociales, a los temas ambientales, a los temas de reforma legal que se necesitan frente a estas nuevas dinámicas, pero también a los temas técnicos para fortalecer instituciones que deben ser fuertes, porque si las instituciones son débiles se empieza a tolerar mucho y cuando se tolera todo no se protege y no se defiende nada. Entonces, ahí hay muchos conceptos que yo creo que son necesarios redefinirlos. Yo creo que eso es necesario reagendar el tema de seguridad, que es necesario revisar la política, especialmente la política criminal. Pero ahí nos surge otra pregunta: ¿cuál es el mapa conceptual que existe, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y el Judicial, para definir una política criminal? Una política criminal que no está asociada única y exclusivamente al fortalecimiento de la policía o la gestión de la policía. Una política criminal que tiene que ver con algunos indicadores de calidad que pasan por mirar las sentencias condenatorias, las sentencias absolutorias, que pasa por mirar qué está pasando con algunas medidas dentro de los beneficios penitenciarios, que pasa por mirar por qué se ha permitido durante mucho tiempo una hegemonía de ciertos grupos al interior de estos centros que son los que generan toda esta discordia, pero que también pasa por mirar la economía ilegal, porque este es uno de los principales factores que está afectando a la seguridad. Si bien no es un patrimonio del Ecuador la inseguridad, este es un problema mundial, este es un problema regional también, hay países y ciudades que son mucho más resilientes y la resiliencia pasa por mirar el mapa social también y no solamente mirar el mapa delictivo, mirar también el mapa político para ir corrigiendo todas estas anomalías. Ese es el rol que le corresponde al Ministerio y el Ministerio del Interior ha dejado sentadas algunas bases, no solamente para la incorporación de más talento humano y el fortalecimiento en infraestructura y logística de la Policía Nacional, sino también en la definición de política pública para la prevención, definición de política pública para la lucha contra el crimen organizado en función de estas economías. Pero se debe hacer con información. ¿Cómo se puede definir una política pública, Liz, si no se tiene información? Se han impulsado, entre otras, el censo penitenciario que esperemos entregue información al Ecuador, pero esa información tiene que ser validada para que se genere un verdadero sistema de información y con ese sistema de información se defina desde líneas bases, indicadores adecuados que permitan mirar si la estrategia y la política está avanzando en el camino que queremos todos los ecuatorianos. General, y dentro de eso el Ecuador enfrenta otra realidad. Primero, que es un país de fronteras abiertas y segundo, que tiene en la región una moneda fuerte que es el dólar también. Entonces, ¿qué hacer ante eso que llega a convertirse en un incentivo para las bandas criminales? Sí, Liz, indiscutiblemente, cuando hablamos de política criminal, eso embarca también revisar la política de migración, la política penitenciaria, la política de drogas, la política de movilidad. Si no empezamos a revisar todos estos mecanismos que pasan por el legislativo, entonces yo creo que vamos a seguir sufriendo lastimosamente cada vez mayor presencia de violencia y radicalismo. Pasa también por el fortalecimiento y el profesionalismo de las instituciones. Si algo hemos nosotros querido dejar como legado también es la universidad policial. Se está manifestando muchas veces que falta profesionalismo en la policía, pero el único mecanismo que es la educación para darle más profesionalismo no pasa para ser debatido en la universidad. Este no es un tema de personas, este es un tema que debemos romper con esa ideología y empezarlo a mirar como un problema del Estado. Pero corresponde ahora a los ciudadanos convocarnos en un gran diálogo, porque si no hacemos un gran diálogo para un pacto por la seguridad de los ecuatorianos, esto lastimosamente seguirá degradándose. Y ese es el motivo por el cual nosotros estamos nuevamente presentes, para convocar al Ecuador, a todas, a las cámaras, a aquellos que han quedado excluidos de la definición de una política pública en temas de seguridad, pero que están siendo afectados. Porque en la práctica no hay ciudades inseguras, hay ciudades con víctimas, y las víctimas creo que es el momento de unirnos en función de esta gran cruzada. General, pero ¿cómo hacerlo? Usted propone ese debate ciudadano, el presidente Guillermo Lasso también ha hablado de lograr o convocar esa unidad nacional, pero ¿cómo pasar de las palabras a los hechos? Porque el problema está plenamente identificado. Yo creo que ya el Ecuador, todas las instituciones lo conocen, pero hacerle frente a esa amenaza conlleva esa unidad que usted ahora propone desde la ciudadanía. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo estructurarlo? Con la academia, estamos trabajando con la academia, estamos en conversaciones con las cámaras de la producción, estamos trabajando con algunos actores sociales que no han sido considerados, porque mire, el modelo de seguridad yo creo que ya quedó absolutamente agotado. Tenemos un COSEPE que está pensando únicamente en la política de defensa con Fuerzas Armadas, en la política de seguridad pública y ciudadana con Policía Nacional y en la gestión de riesgos, pero que ha dejado excluido, absolutamente excluido, al sistema de justicia, al sistema de rehabilitación, al sistema productivo, a la banca, a todos los mecanismos de educación,
a la sociedad civil, a los barrios, a las comunidades. Y es necesario que ahora lo empecemos a enfrentar, pero también generando conocimiento. De ahí que el rol de las universidades es fundamental. Si no generamos conocimiento, nosotros no podemos estar enfocados en las realidades. Y ahora es el momento. El mayor desafío que tenemos es cambiar esta realidad que tenemos de inseguridad, de violencia que lastimosamente está azotando, no a todo el Ecuador, porque en algunos casos se está viviendo violencia social, pero en otros existe una violencia criminal asociada a estos mercados, insisto, que ya han ganado mucho terreno y que lastimosamente por estas condiciones de dolarización, el lavado de activos está siendo un mecanismo que en determinados sectores como el inmobiliario, de construcción, de compra-venta de vehículos, impacta mucho más en la inseguridad. Gracias, general, por habernos acompañado esta mañana en 24 horas. El general en servicio pasivo, Patricio Carrillo, exministro del Interior. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. Buen día para todos también. Igual para usted.